I would say I've always been very confused with my gender identity since I was this big. It is part of me. That female side is part of me. That's who I am. Were you always the brother? I'm not always. What were you before? They're a sister. Something's going on in our culture. A new generation is gender confused. They're anxious, isolated, and looking for acceptance, searching for identity, and some are turning to the transgender movement to find it. While some celebrate the movement, others are concerned that gender-affirming care causes irreversible damage. The trans phenomenon reminds us that we're all searching for an identity, but we will never know who we are until we know whose we are. That's why Jesus came. He came to transform us so we can find our true identity in Him. Good morning. Please grab your Bibles. If you don't have a Bible, you could grab one from right under the seat in front of you. And if you are able, please stand for the reading of God's Word. Buenos días. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. We'll be in John chapter 10. Vamos a estar en Juan We'll be in verses 10, 1 through 11. If you are del 1 al borrowing one of the 11. church Bibles, you may turn to page 894. That's Pueden page encontrarlo en la Biblia 894. enfrente de sus asientos en la página 894. John 8, Corrección, John Juan 8, 8, verses 1 through 11. versos 1 al 11. John chapter 8, verses 1 through 11. Y dice, Starting in verse en el 1. número 1. But Y Jesús Jesus se went fue to al the monte Mount de of los Olives. Olivos. Por la mañana Early in the Jesús morning, volvió al he came templo, again to the temple. y todo el pueblo se le All the acercó, people came to him, and he sat y él se down and sentó taught them. y les enseñaba. The scribes and the Pharisees Entonces brought los a woman escribas y los who had been fariseos caught le in llevaron a una adultery and mujer placed que her había in the sido midst. sorprendida cometiendo adulterio. Le pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? So what do you say? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó Jesus bent down y con el dedo wrote with his escribía en finger el on the suelo. ground. Como ellos And as they insistían en continued sus to ask him, he preguntas, él stood se up and enderezó y said les to them, dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Be the first to throw a stone at her. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús, y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. From now on, sin no more. May the Lord add his blessing to the reading of his Que el word. Señor You may bendiga be esta seated. palabra. Pueden sentarse. Gracias, Chris. Morning, everyone. Buenos días a todos. I heard an old preacher tell a story. Escuché a un about a church predicador down in decir una Texas historia where a woman was en Texas, brought before the congregation en el for cual church trajeron a una mujer discipline para because of a moral disciplina failure. frente a la iglesia por And un some pecado self-righteous moral. church members were Y muchos de los miembros eager, de la and they were iglesia downright excited to estaban expose her sin dispuestos a before tener ya everyone. justificación con ella antes que todos y votarla de la iglesia. So as they picked up Así que a medida que ellos stones tenían of preparadas judgment sus to throw them piedras at de this woman, justicia as para they brought tirárselas a esta their mujer charges before the entire ante los cargos que congregation, estaban trayendo enfrente a ella, the pastor was sensing el that pastor estaba this sintiendo wasn't que esto no the era humble and healthy la church iglesia discipline that Jesus humilde speaks of y in dulce Matthew chapter 18 que that was nos dice designed to Jesús en restore Mateo a 18, wandering que está believer back diseñada into the family para of God, but restaurar al creyente this was en la fe. self-righteous condemnation. Esto era una condenación So the de pastor, realizing justicia what was propia. going on, he stood up and interrupted Así que el the pastor proceedings, interrumpió and estos he said, procedimientos "Let us also call the church y llamó, treasurer, vamos a llamar a and todo, let's have him vamos a llamar al read tesorero the y vamos a, record of a giving pedirle for que each él dé member of the church, la historia de donaciones de cada miembro de la iglesia. who has violated Y entonces God's vamos a traer a command colación todo y cada una de las personas que no han donado apropiadamente. And in that moment, there was sort Y en of ese a momento hush hubo un silencio that descended on that church down in Texas.
Sabe, Jesús nos dice en Juan 8 que el que está dentro de ustedes, sin pecado, que tire la primera piedra. Estamos envueltos en esta discusión contenciosa acerca del movimiento transgénero. Y tenemos que recordar que Dios nos está llamando a responder con la gracia y verdad de Jesucristo. Y dentro de todos los gritos y todas las peleas culturales que están tomando lugar, muchos cristianos han tomado sus piedras de justicia y están listos para lanzarlas. Pero hemos estado dándonos cuenta en las últimas semanas que la gente transgénero están hechas a la imagen de Dios y sufren de un pecado, de una corrupción particular, y están en necesidad de nuestro amor valiente. Que nuestro amor valiente va a estar liderando con compasión, con gracia, con verdad, pero siempre sigue con la verdad. En el texto de hoy vemos a Jesús en el que está enfrentando a una mujer que está envuelta en pecado sexual. Le han traído con vergüenza y la traen frente a Jesús, y en vez de él juzgarla con la piedra de justicia, le extiende gracia, pero no falla en extenderle la verdad. ¿Pueden orar conmigo? Padre en los cielos, estamos sorprendidos de quién tú eres y lo que has hecho a través de tu Hijo Jesús. Dios, ayúdanos a poder ver que hay pecado en todos nosotros y que no podamos tomar esas pruebas de justicia, esas piedras de justicia, y ayúdanos con el poder del Espíritu Santo poder reaccionar con gracia, con compasión de la que vemos en Jesús. Recuérdanos que el único que está cualificado para tirar esa piedra de justicia fue juzgado por nosotros. Y ayúdanos a poder hablar en esta conversación transgénero en el nombre de Jesús. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero darle la bienvenida a nuestra serie Transformados, en donde estamos tomando un enfoque en este movimiento de nuestra cultura transgénero, y vamos hoy a estar hablando de gracia y verdad. Estamos muy contentos de que ustedes estén con nosotros, y tal vez usted no viene de un trasfondo cristiano, así que le estamos dando la gracia que usted venga acá para poder escuchar lo que tenemos que decir acerca de este fenómeno. Nos hemos recordado lo que significa disforia de género, y es un diagnóstico médico que los profesionales médicos utilizan para tratar este tipo de desorden. Es una desconexión que mucha gente experimenta entre lo que su mente tiene, lo que su mente piensa, y no hace, y no está acorde con su reacción física, en cómo se sienten físicamente. Esa desconexión o esa disforia les da mucha estrés, particularmente a los más jóvenes. Están enfocándose en esta identidad transgénero porque están buscando ser afirmados. Están solos, están deprimidos, están ansiosos, y están buscando en la comunidad transgénero de poder aceptados, de poder ser afirmados, de poder ser abrazados en quien ellos son. En el texto de hoy vemos cómo Jesús enfrenta a esta mujer que ha sido captada en el acto de adulterio, pero vemos a Jesús respondiendo no con juicio, pero Jesús respondiendo con gracia, con compasión, con amor. Y vemos que Él la ama lo suficiente para decirle la verdad. Y eso es lo que nos llama a Dios a hacer. Nos llama a decir la verdad en este mundo de controversia. Así que voy a invitarlos a que busquemos en su Biblia, en Juan 8. Si ves bien en tu Biblia, probablemente indica que esta historia
no se encuentra en las copias que están, que son más antiguas del Evangelio de Juan. Así que tenemos que recordar que Dios es soberano y que Él estuvo sobre toda la compilación del texto bíblico y que eso lo trajo y soberanamente incluyó esta historia en nuestra Biblia, la que tenemos hoy día. Así que esto amerita que nosotros entremos en una conversación. Vemos cómo en el capítulo 7 hay esta controversia acerca de Jesús. Muchos judíos que están aceptando a Jesús como un profeta, como un maestro, como un rabino. Y algunos también dicen que Él es el Mesías anticipado, en el que ellos estaban esperando. Pero dentro de los líderes religiosos de la élite tenían una animosidad. Tenían un odio por Jesús, una oposición bien firme. Y ese es el contexto en lo que estamos viendo en el texto de hoy. Estamos en Juan 8, 1. Si no tiene una Biblia, le pido que utilice una de las que está en el asiento enfrente de usted. Si no tiene su propia Biblia, puede pasar por la esquina de conexión en el lobby y allí podemos darle una Biblia, porque nosotros queremos que todos tengan una copia de la palabra de Dios. Vemos acá en el versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó y él se sentó y les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La pusieron en medio. Y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos tenían una agenda. Estos líderes religiosos tenían un propósito en traer a esta mujer en adulterio a Jesús. Así que debemos hacer unas pocas observaciones. La primera pregunta que tengo es, ¿cómo es que alguien exactamente capta a una mujer en el acto de adulterio? ¿Estás haciendo una observación? ¿Cómo sucede eso? Pero más importante, ellos captan a la mujer en el acto de adulterio, pero ¿dónde está el hombre? La última vez que discutí esto, tienen que haber dos, pero en la ley de Moisés se nos manda a apedrear a esto, pero si buscamos en Levítico 10 y vemos que hay Levítico 20:10, hay algo un poco más específico, que específicamente nos dice, el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo será condenado a muerte, junto con la adúltera. O sea que está ambas personas. En este momento, ellos están trayendo solamente a la mujer. Podemos deducir que esto no es el resultado de su indignación. Ellos no están enfrentando ante la pureza moral de la comunidad. Están buscando cómo ellos pueden tener su propia justicia y su condenación. Así que han arrastrado a esta mujer hacia Jesús, la han avergonzado públicamente y ahora están poniendo a Jesús en una trampa política. Esto es como que te tenemos atrapado. Jesús está en un lugar difícil. Él sabe que si él afirma Levítico 20:10 y dice, sí, a ella hay que apedrear la muerte, pues entonces él va a estar en oposición a la autoridad romana, que ellos son los únicos que tienen el poder de implementar la pena capital. Pero si Jesús no afirma la ley de Moisés y entonces dice que no tiene que ser apedreada, entonces van a decir que él se ha suavizado, que no está manteniendo la ley judía. Así que de cualquier manera, ellos piensan que tienen a Jesús atrapado. Van a arruinar su reputación. Van a desacreditar a Jesús, a este rabino, que su enseñanza, que sus milagros los están poniendo a ellos hacia un lado. De momento, sus identidades, que han sido ser los religiosos más firmes en las leyes, ahora ellos están cayendo.
en vez de estar localizando sus identidades en quién Dios dice que ellos son, están creando sus identidades basadas en lo que otros dicen que ellos son. Así que por seguir todas las leyes meticulosamente, quieren que otros digan, wow, mira qué justiciosos, qué buenos son. Mira qué morales son. Y los fariseos no era suficientemente bueno seguir todas las 600 y tantas leyes, pero ellos estaban añadiendo leyes. Habían cerca de 2,000 leyes que los fariseos estaban meticulosamente siguiendo. Y entonces ellos pensaban y le decían, ay Dios, tú eres tan honorable, tan grande, tú eres digno. Esto era una identidad lograda. Estaba basada en lo que otros pensaban de ellos. Cuando tienes una identidad que es lograda, solamente es contingente en la opinión de otros. Los fariseos y los escribas necesitaban gente en la comunidad que los miraran, que les preguntaran cuán dignos ellos eran. Pero eso trabaja de ambas maneras. No solo necesita gente que mire hacia ellos, pero también necesita gente en la que tú puedas mirar hacia abajo. Que sean menos que tú, que no sean tan justos, que no sean tan disciplinados, que no sean tan buenos como tú eres. Y al mirar a ellos hacia abajo, te sientes mejor hacia ti mismo. Pero, ¿sabe? Ellos estaban tratando de exponer el pecado de esta mujer para aumentar su propio sentido de justicia. Las identidades que se logran son bien peligrosas. Cuando tienes una identidad de este tipo, que está basada en cuánto has logrado comparado con los demás. Pero no solo esto es basado en comparación, es insegura, es inestable. Siempre estamos preocupados por mantener esa identidad. Necesitamos la afirmación. Necesitamos probar que somos mejores que otros para recordarnos quiénes somos. Necesitamos personas a las que miremos abajo para sentirnos mejor de quiénes somos. Esto es todo una identidad lograda. Tenemos que estar mirando dentro de nosotros. Esto es quién somos. Estamos constantemente probándonos. Piensen conmigo un momento. Tal vez ustedes están identificándose en ser buenos padres. En esta temporada, tal vez eso es lo más importante para ti. Y lo más importante es ser un buen padre. Eres tan buen padre que otros padres en la iglesia, en la comunidad, vienen a donde ti por consejos, a pedir, ayúdame a entender qué está sucediendo. Y eso te hace sentirte bien. Que otra gente te estime, que te tenga en lo alto. Pero ¿sabes qué? Cuando otras familias están sufriendo, no puedes pausar y hablar de cuán mal están sus hijos. ¿Verdad? Puedes mirar hacia abajo a ellos, porque ahí es donde estás teniendo tu identidad. O tal vez eres un trabajador fuerte. Ahí es donde enfocas tu identidad. Eres un hombre que se ha hecho él mismo, una mujer que se ha hecho ella misma. Y aprecias mucho cuando la gente te dice cuán buen trabajador eres. Ahí tú enfocas tu identidad. Inevitablemente miras a otros con menosprecio porque no son tantos trabajadores como tú. Y tal vez ve a alguien que está sufriendo en pobreza y le dice, bueno, si tal vez trabajaras más, si tal vez trabajaras tan fuerte como yo, entonces estuvieses bien. Pero estamos en un punto en nuestra cultura que muchas más personas están localizando su identidad en ser de mente abierta, porque eso es lo que la cultura le está diciendo, que lo mejor que puedes hacer es una persona que sea de mente abierta. Vivimos una cultura
que nadie tiene el derecho de decirle a otros que es bien o que está mal. Así que lo mejor que se puede hacer es ser una persona de mente abierta. Y vemos esto saliendo mucho en la controversia trans, porque mucha gente se molesta cuando vemos que no hay otros que afirman el movimiento transgénero o lo celebran. Y de repente, estas personas que supuestamente son de mente abierta están mirando hacia abajo a los que tienen supuestamente mente cerrada. Y lo llaman religiosos, clasistas. Entonces esta gente que supuestamente es de mente abierta se convierte en gente que es cerrado a los que son diferentes. Se han vuelto religiosos o clasistas hacia los supuestos religiosos y se han convertido en lo que ellos supuestamente odian. Esta gente han perdido la perspectiva con respecto a otros. Y esto se convierte en una identidad inestable. Así que esta trampa política que le han puesto a Jesús, vamos a ver cómo Él responde. Vamos a ver en el versículo 6. Ellos decían esto para poner una trampa, así que poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Tenemos que reconocer el drama político que está enfrente de nosotros aquí. La reputación de Jesús como rabino, sin mencionar la vida de esta mujer, está aquí en la balanza. Mientras ellos presionan a Jesús, le dicen: la debemos apedrear, debemos permanecer la ley de Moisés. Y la respuesta de Jesús toma todo por sorpresa, toma todo fuera de balance. Jesús se baja, se inclina y empieza a escribir en el suelo con su dedo. Eso es una respuesta curiosa. Eso nos hace preguntarnos qué estaba escribiendo Jesús en el suelo, qué estaba escribiendo en el piso con su dedo. En el mes pasado, en nuestro grupo Conexión en la Casa, estábamos estudiando esta historia y alguien en nuestro grupo dijo: oye, tal vez Jesús estaba escribiendo en el suelo todos los pecados de los líderes religiosos. Y mi hermano en Cristo buscó el pequeña nota al calce en la Biblia y dice que busquemos Éxodos 31:18 y vemos que ahí Dios está dando los 10 mandamientos a Moisés y que Dios se lo dio en dos tablas y que los mandamientos se escribieron con el dedo de Dios. Así que vemos cómo Jesús se inclina y tal vez esté escribiendo los 10 mandamientos con su dedo, siendo Él Dios. Tienen que entender algo. Los fariseos y los escribas tenían los 39 libros del Antiguo Testamento, de la Escritura judía, y esa imagen inmediatamente le hubiese venido a mente, cómo Jesús estaba escribiendo con su dedo. Ellos no se movieron, siguieron presionando a Jesús. Preguntaban, estaban encima de Jesús. Y Él sigue escribiendo en la tierra. Esto es interesante. Él se para, los mira en los ojos y les dice: aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Es eso interesante. Aquel que esté dentro de ustedes sin pecado, que tire la primera piedra. Jesús les está recordando que solo aquel sin pecado
tiene el derecho de tener la piedra de justicia. Él no está negando que hay juicio en el pecado, pero está clarificando quién es el único que está permitido a tener esa piedra de justicia. Solo aquel que no tiene pecado. Solo aquel está cualificado para tirar la piedra de justicia. La ironía es que Jesús es el único dentro de ellos, que puede tomar esa piedra de justicia. Así que él se vuelve a inclinar y sigue escribiendo en el suelo. Busquemos ahora en el verso 9. Es muy interesante. Ellos, al oír esto, cuando ellos lo oyeron, se fueron retirando uno a uno. Uno a uno, cayendo sus piedras de juicio. Comenzando con los más viejos. Y al final quedó Jesús solo con la mujer. Juan nos escribe, cuando escucharon esto, lo habían escuchado, pero ahora lo escucharon a primera vista. Algo pasó en esta multitud. Escucharon la palabra de Dios. Y aparentemente el Espíritu Santo trajo convicción en ellos. Así que empezaron a salir uno a uno, soltando sus piedras. Me pregunto si se dieron cuenta que no han cometido adulterio sexual contra esa mujer, pero todos habían cometido adulterio espiritual en contra de Dios. Así que soltaron sus piedras de justicia y se fueron. Se dieron cuenta que tenían ídolos en su corazón, que amaban cosas más que a Dios. Y se empezaron a retirar, empezando con los más viejos. A los más viejos acá, ustedes tienden a ser más sabios, más humildes. Y son los primeros que tienden a tener convicción. Y uno a uno soltaron sus piedras de justicia y se marcharon. Pueden imaginarse el sonido o el silencio, perdón. Uno a uno, esas piedras estaban cayendo al suelo. Este es el punto de hoy, hermanos y hermanas. En este momento de crisis cultural, en este momento en que nuestro testimonio como cristiano está frente a todos, Jesucristo está llamando a su pueblo a que dejemos caer esas piedras de juicio. Hermanos y hermanas, no podemos extender la mano de compasión y gracia mientras tenemos una piedra de justicia en la otra mano. No funciona de esa manera. Como cristianos tenemos que soltar nuestras piedras de juicio si queremos hacer un impacto en el reino. Si queremos ver a gente que está en este movimiento transgénero identificarse con Jesús, así que tenemos que estar dispuestos a soltar nuestras piedras de juicio. Nuestra cultura está en un lugar en que ha sido condicionada. Dado el pobre testimonio de algunos cristianos y de algunas personas que dicen ser cristianos, nuestra cultura está condicionada a esperar la respuesta cristiana con odio, con condenación, con piedras de juicio en contra de la comunidad trans. Porque por mucho tiempo hemos dejado la compasión a un lado y tenemos que hacer como Jesús hizo. Tenemos que recordar que a la gente no le importa lo que nosotros sepamos
hasta que ellos sepan que nos importa. Nuestra misión aquí en Crosspoint es conectar a la gente con el amor de Jesús y poderlos ayudar a vivir en una misión de evangelio. Pero si no estamos dispuestos a soltar nuestras piedras de justicia y le damos una sonrisa al que llega a la iglesia, pero con la otra mano tenemos una piedra para juzgarlos, esa misión que tenemos como iglesia no vale. Tenemos que soltar nuestras piedras. Tenemos que liderar con gracia como Jesús. Porque la gente, particularmente el grupo trans, no le importa lo que tú conozcas hasta que ellos sepan que a ti te importa. Jesús le ha comunicado a esta mujer que Él se preocupa por ella, que le importa a ella. Y luego de que sus acusadores han salido uno detrás de otro, solamente queda la mujer y Jesús. El texto nos dice que ella está parada frente a Jesús. Miremos el verso 10. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, y mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Quiero invitarlo a que nos adentremos en el texto un poco, un momento precioso. Pueden cerrar sus ojos y tal vez imaginárselo. Imagínese esta mujer en miedo. Ha sido plagada, ostrizada. Está a punto de ser apedreada. Y de momento Jesús se para frente a ella y le extiende amor. Y está arrodillado al frente, escribiendo en la tierra. Y ella está parada frente a Jesús. Mira el séptimo mandamiento y dice, no cometerás adulterio. Jesús se levanta de sus pies. Y ve los ojos más compasivos, con gracia, con amor, y la mira a los ojos. Y en ese momento, esa mujer se da cuenta que está mirando a los ojos de su Creador. Y él le dice, ¿nadie te ha condenado? Y ella le contesta, nadie, Señor. Miren el verso 10. Ahí hay una S mayúscula. Nadie, Señor. La mujer, captada en adulterio, está reconociendo a quien sus ojos están mirando. Está mirando al Dios encarnado. Está mirando los ojos de su Creador. Ella sabe quién es Jesús. Está tratando de entender esta situación, esta realidad, que el único sin pecado, el único que pudo haber tirado esta piedra de juicio, la ha salvado de las piedras de juicio de los demás. Su corazón se está derritiendo frente a Jesús. Y Jesús le dice en verso 11, vamos a ver el texto. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesús ha visto esta situación con compasión en vez de con condenación. El único que puede pasar esta justicia le ha extendido la mano de gracia. Si tú no eres un creyente en Jesús, pero si eres creyente tienes que pensar en esto. Si no eres creyente, debes hacerte esta pregunta. Un momento. Si Jesús es Dios, si Él es santo, si es justo, si Él va a hacer justicia en pecado, ¿cómo es que Jesús puede extender una mano de gracia en vez de pasar juicio? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo puede ser que Jesús pueda extender gracia cuando Dios está supuesto a pasar juicio en pecadores? Jesús puede extender su gracia en vez de justicia porque en la cruz Jesús fue juzgado por los pecados de ella. En la cruz, Jesús intercambió lugares con esta mujer. Él cargó todo el pecado de adulterio de ella. Y el pecado por su pecado se derramó en Jesús. Piense de esta manera. Dios el Padre en la cruz estaba tomando todas las piedras de juicio y en vez de tirárselas a la mujer adúltera, se las tiró a su Hijo Jesucristo. La cruz es donde Jesús intercambia lugares con nosotros y toma todo
el castigo por nuestro pecado. Aquel que no conoció pecado toma todo el castigo para que nosotros podamos experimentar la gracia de Dios. Esa es la gloria de la cruz. Esa es la esperanza de la cruz para todos aquellos que miren al Hijo de Dios. Puedan ser hijos e hijas de Dios. Esa es la esperanza del Evangelio, es la gloria del Evangelio. Tú sales de esta puerta como alguien que está perdido, alguien que está confuso, alguien que está buscando una identidad. Has estado buscando una identidad por tu cuenta. Está en un momento, después no está. Y tú estás buscando por una identidad inmovible. Estoy aquí para decirte que Jesús te ama. Él murió por ti. En el eterno pasado, Jesús miró hacia el futuro y te vio a ti. Sabía tu nombre. Sabía todos los lugares donde tú ibas a estar buscando por identidad. Sabe la profundidad de la oscuridad de tu corazón. Así, en ese eterno pasado, Él te identificó merecedor para morir por ti. Y dijo, te amo tanto que puedo morir por ti, que voy a intercambiar lugares. Aunque yo soy el juez, voy a ser juzgado por ella. Para que ellos puedan ser perdonados. Para que puedan experimentar la gracia. Para que puedan experimentar reconciliación con mi Padre en el cielo. Esa es la esperanza del Evangelio. Jesús te ama. Él sabe tus secretos más oscuros, más profundos, y aún te ama. Pero ¿sabes qué? Jesús amaba a esa mujer tanto, la amaba demasiado, la amaba como para no decirle la verdad. Y por eso le dijo, ve y no peques más. Jesús te ama a ti tanto, te ama demasiado, como para no decirte la verdad. Así que si estás encontrando tu identidad fuera de Jesucristo, si encuentras tu identidad en ser un buen padre o en ser un buen trabajador o ser exitoso en tu carrera, o estás buscando tu identidad en ser una persona transgénero, Jesús te está diciendo, no te condeno, pero ve y no peques más. Hermanos y hermanas, hay una identidad que perdura, que solamente podemos lograr. Estamos añorando ser bendecidos. Estamos añorando buscar algo que admiremos, alguien que podemos mirar, que nos mire hacia nosotros y nos dé una identidad. Esa persona es Jesús. Él murió por ti. Él te ama y quiere darte una identidad como hijo comprado a sangre de Jesús. Y eso es una identidad que nadie te puede quitar. Si tus hijos se apartan y se convierten en hijos pródigos, siguen siendo comprados por Dios. Si pierdes tu trabajo, sigues siendo un hijo de Dios comprado a sangre. Nadie te puede quitar esa identidad. Así que no importa si estamos mirando en una relación sexual o unas cirugías para cambio de género, eso es pecado. Es un pecado en contra del Dios que nos creó, en no encontrar nuestra identidad en Él, sino en otra cosa. Así que esta mujer, Jesús le extiende la mano de gracia en vez de la piedra de justicia. Ella sale de ese encuentro con Jesús y se va a su vida. Si ella regresa a su antigua vida, si no regresa con una nueva identidad en Jesús, no va a experimentar reconciliación, no va a experimentar perdón. Lo que va a experimentar un día es juicio por sus pecados en un lugar que se llama infierno. Nuestro pecado puede ser enjuiciado en Jesús o en el infierno en eternidad. Bruce Jenner se ha convertido en la cara del movimiento transgénero. Si recuerdan, en el 2015, con su famosa entrevista con Diane Sawyer, él le dijo a la nación que él estaba luchando con disforia de género desde que era un pequeño niño. Y década tras década no podía soltarse de esta disforia.
Finalmente, en el 2015, él estaba listo para enfrentarse a esta identidad. Pero había un obstáculo, y ese era su fe en Dios, él dijo. Él se estaba preguntando que si él abrazaba esa identidad trans, que si Dios lo iba a aceptar como... El último escollo que tuve que sobrepasar fue mi fe y Dios. Así que invité a mi pastor y le conté mi historia. Y básicamente le pregunté que si él creía que a los ojos de Dios yo estaba haciendo lo correcto. Y nunca pude obtener una respuesta. Hermanos y hermanas, es falta de amor no decirle la verdad a alguien. Si ese pastor hubiese amado a Bruce Jenner, realmente le hubiese dicho la verdad. Si buscamos cualquier cosa fuera de Jesús, eso es pecado y nos separa de Dios. Pero luego de eso, Bruce Jenner nos dice en el documental, si no puedo encontrar una respuesta correcta, pues nada me está parando. Y después de eso, él procedió con la cirugía de cambio de sexo. Y ahí fue donde aceptó como nuevo nombre Caitlyn Jenner. Y salió en la portada de la revista Vanity Fair. ¿Sabes que en Romanos 1 nos dice que en cada corazón humano hay un conocimiento inmovible de Dios, que no importa cómo nos movemos fuera de Él, hay un conocimiento que está escrito en cada corazón humano. Y al día de hoy, Bruce Jenner todavía se pregunta cómo Dios lo ha usado y sabe que un día va a tener que responder a Dios. Acabo de cumplir 70. No tengo muchos años más. Algo que siempre me he preguntado: ese día que vaya a las puertas del cielo y me pare enfrente, le pregunté a Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué tengo esta situación en mi mente? ¿Cuál es la razón para esto? Entonces le diré, ¿hice algún buen trabajo? Espero que Él me diga sí. Has criado una familia hermosa. Finalmente has vivido tu vida auténticamente. Todo esto es lo que puedo hacer. Seguir adelante. Espero que hayas captado eso. Que Dios le va a mirar y le va a decir, has criado una buena familia y has vivido tu vida auténticamente. Dios no está interesado en que nosotros seamos auténticamente nosotros. Está interesado en que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos de nuestro propio autenticidad, pero que nos arrepentamos de eso y busquemos a Jesús. Que nos arrepintamos de ese pecado y busquemos a Jesús. Y si amamos tanto a la gente, tenemos que liderar con gracia y compasión. Pero el amor requiere que nosotros digamos la verdad. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque eres Dios, tan poderoso, tan glorioso, tan fuerte, que nunca podemos escapar de tu gracia. Te damos gracias, Señor, que no hay ningún pródigo que esté fuera de tu alcance y de tu gracia. Ayúdanos a podernos arrepentir de todas las cosas que estamos buscando en nuestra vida para buscar una identidad, en vez de buscarte a ti para esa identidad permanente a través de la fe en Jesucristo. Nos dice nuestra cultura que una identidad trans es inmutable, no cambia, no hay nada que podamos hacer, pero hay algo que tú puedes hacer. Gracias, Jesús, que has traído acá a Laura Perry Smoltz a darnos su testimonio
que tú eres un Dios que no solo salva, pero que tú radicalmente transformas a aquellos que se vuelcan a ti. Te damos las gracias por tu gracia. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días. Estoy honrada de introducir a Laura Perry Smalls a ustedes. Laura es una mujer que sufrió por muchos años con disforia de género. Ella pasó por cirugías médicas para convertirse en un hombre y vivió como Jake por 9 años. Por la gracia de Dios. Vamos a poner la foto que vemos a Jake. Por la gracia de Dios, ella fue liberada de esa identidad. Vamos a dar una bienvenida a Laura Perry Smalls. Laura, en el texto de hoy vemos cómo Jesús le da gracia a esta mujer y le digo, yo no te condeno, ve y no peques más. Como has mencionado en tu libro, hubo un momento para ti en el que tú escuchaste eso, estuviste convencida y fuiste salvada y tuviste tu propio momento de no peques más con Jesús. ¿Cómo eso se ve? Mucha gente no estamos luchando con eso, pero ¿cómo se siente el ir y no pecar más? Me recordé cuando Pastor Brennan estaba hablando que Dios no está interesado en nuestra propia... Dios nos llama a crucificar nuestra propia identidad. Yo fui radicalmente salvada y traté de ser un hombre de Dios por año y medio, pero seguía luchando en lo que sabía no era la voluntad de Dios. Podía hacer esto mejor, pero no sabía cómo mejorarlo. Un día yo estaba tan desesperado por el Señor y quería hacer las cosas bien delante de Él. Así que le dije al Señor, Señor, quiero todo lo que tengas para mí. Y estaba esperando que Dios me diera una lista de cosas que tenía que cumplir. Y entonces el Señor me hizo una pregunta. Si tú te paras frente a mí esta noche, ¿qué nombre me diría? ¿O qué nombre tú piensas que yo te llamaría? Yo había escuchado que él me llamaba Laura, pero no sabía qué decir eso. Pero no puedo hacer nada con esto porque ya he tenido todas estas cirugías, todos estos cambios legales. Tengo este trabajo, tengo esta compañera que yo he llamado mi esposa, que también era otra transgénero, era un hombre biológico que se transicionó a mujer. Así que el Señor me puso en Juan 1, no puedes amarme y rechazar mi creación. Y yo pensaba que no podía volver a ser una mujer. Eso no es opción. No puedo volver, no puedo arreglar esto. Pero en la voz más dulce, Él me susurró al oído y me dijo, déjame decirte quién tú eres. Entonces la gente me pregunta, ¿qué Dios decía de quién tú eras? En esta historia, no es como que Dios bajó una lista de cosas de quién yo era, pero a través de los años, Dios empezó a transformarme, a sanarme. Y a medida que yo estaba entendiendo más y más quién era Jesucristo, empecé a entenderme a mí misma mejor. Es una revelación grande en Cristo en mi vida. Y me veía en esta fosa profunda que no sabía cómo arreglar esta perdición, no sabía cómo arreglar mi vida. Y Él me recordó con Mateo 16, el verso 24 al 26. Él dice, si alguien quiere venir contra mí, tiene que negarse. Y alguien que pierda su vida por mí la ganará. Y entonces Él me pidió que me alejara de todo esto. Esto me tomó varias semanas en poder entender que yo sí estoy dispuesto a vivir otra vida. No entendía el poder transformacional de Dios. A medida que empecé a caminar en obediencia, paso a paso, y empecé a perdonar a mi mamá,
a perdonar a otros que me habían ofendido, a entender esas mentiras. Y a medida que Jesús fue reemplazando esas mentiras por la verdad, por su palabra, esos lazos, esas capas empezaron a caer. Amén. Quien tú fuiste realmente creada era a ser una mujer comprada por Dios, por Jesús. Había unos pasos de obediencia. Tal vez que tú estabas gruñonamente no queriendo seguir. Estos pasos te hacían ser quien eras. Hubo un proceso. Hay esperanza en todos nosotros en poder seguir esos pasos de obediencia para vivir complaciendo a Dios. ¿Qué dirías a alguien que está en este cuarto, que está tal vez luchando con movimiento transgénero, con atracción con el mismo género, con disforia de género? Alguien que esté escuchando el ruido de la cultura, que les dice, abrazan esto es tu propia identidad, y entonces celebran esta identidad. ¿Qué le dirías a ellos? Primero, si alguien está luchando con esto, si alguien está viendo esto online, con estos deseos, con estos sentimientos, primero quiero decir que yo sé por lo que estás pasando, que esto es bien doloroso y tengo lo siento mucho, pero la realidad es que Jesucristo vino a darnos nueva vida. Él no dijo, ven a mí y yo te voy a arreglar. Él dijo, no, ven a mí y a través de ese proceso entonces vas a ser sanado. Yo tengo una historia que en kindergarten yo tenía que estar jugando un juego que me humillaba mucho. Pero si recuerdan la historia de Humpty Dumpty, en el que Humpty Dumpty se cayó de la pared y nadie lo podía poner. Cuando yo miro a mi vida, yo estaba completamente rota. No tenía nada de esperanza. Así que cualquier cosa que esté pasando por tu vida, si Dios levantó a Cristo de los muertos, ese poder de resurrección está puesto en nosotros. No solo nos dan instrucciones en cómo ser mejores personas. Él no está interesado en nosotros ser mejores para Él. Él está interesado en nosotros demos nuestra vida con el poder de Dios. Y Él es el que nos da este poder. Y yo pienso que un punto me pasaba mucho en la iglesia mientras yo creía, es que Jesús era esa pieza que faltaba en mi vida. Pero actualmente nosotros estamos llamados a ser parte de su vida y estamos siendo parte de la vida de Cristo, parte del cuerpo de Cristo, en donde yo soy crucificado con Cristo. Pero Cristo vive en mí, pero no vivo por la carne, pero vivo por fe en el Hijo de Dios que me dio la fe. Así que tú tratas de aguantarte esta identidad y todos estos, nunca vas a encontrar tu libertad. Solo si das tu vida por Cristo es que Él va a poderte cambiar. Amén. Vemos la belleza de eso. Es que creo que fue Corrie ten Boom que dijo, no hay ninguna fosa tan profunda que Dios no pueda sacarnos de ahí. Nadie. Tal vez hay gente en este lugar que son padres de alguien que está pasando por una situación similar, o alguien que tiene en su vida que ellos se preocupan y lo aman, que esté pasando por disforia de género, o atracción del mismo sexo, o algo que pueda hacer. ¿Cómo le das consejo o qué sabiduría puedes compartir? ¿Cómo navegar esa relación en gracia y verdad? Quiero hacer un punto. Amo a Corrie ten Boom. Tengo un compañero que me compartió algunas de las cosas que él escribió.
Algo que me ayudó mucho es que vi muchos libros, muchos videos, muchas películas de gente que había sufrido por el Evangelio. Y cuando empecé a darme cuenta de lo que vivían estas personas y de lo sufrían a través del Evangelio, empecé a ver que yo estaba viviendo para un reino eterno y no para esta vida, para lo que yo quería. Y entonces empecé a verme como parte del cuerpo de Cristo, parte de su gran plan. Pero si solo estamos mirando nuestra vida, estamos tan cortos de vista. Tenemos que recordarnos que somos parte de algo más grande. Así que para los padres, si tú conoces a alguien que está luchando, nunca dejes de orar. No solo por mis padres. Al principio, ellos tenían mucha vergüenza, tenían mucho miedo, pero a medida que fueron honestos con la gente, no para avergonzarme a mí, sino diciéndole y pidiéndole, necesitamos oración por nuestra hija. Entonces no solo ellos vieron el fruto de su oración, sino cuando yo regresaba a casa después de que toda la iglesia había orado por mí, la gente venía donde mí y veía una transformación. Eso absolutamente lo que ellos consideraban no era posible, lo veían bien, ellos veían el poder de Dios en mi vida. Eso afianzó su fe tanto. Pero ser transparente y vulnerable, como el pastor Brennan mencionó, eran los más viejos los que tumbaban esas piedras, esa humildad, esa vulnerabilidad. Y tal vez no entendemos exactamente lo que tú entiendes, pero este es el pecado que yo tengo. Eso de quitar esa paja de tu ojo antes de mirar a la del otro. Él está diciendo, mira, yo también estoy sufriendo, no soy perfecto, no tienes que ser como yo. Aquí es como Dios me ha transformado a mí y es como Dios puede transformarte a ti. No me perdonaría si no te preguntara cómo tu historia ha progresado, no solo de ser la chica redimida de Dios, pero que le puedas decir a la iglesia lo que Dios ha hecho por ti. Y voy a hacer que Dios me trajo un hermoso, increíble esposo y me casé hace un año, pero yo pensaba que el Señor no me iba a dar esta bendición. No sabía cómo el Señor iba a enseñarme, a permitirme seguir creciendo. Tal vez el Señor me había dado un esposo. Yo estaba felizmente en que no me iba a casar. Y yo decía, si me tengo que quedar soltera, me quedo soltera. Pero si hay un esposo para mí, lo acepto. El Señor me trajo un esposo. Porque eso trajo tanta sanidad a mi corazón. Porque no solo yo tenía que sanarme de mi pasado trans, sino de todo el pecado sexual de mi adolescencia. Y eso me ayudó a ser la mujer que soy. Pueden leer más de Laura. Los libros están disponibles en el lobby. También tenemos otro libro. También pueden ir a mi página web, Transgender to Transform. Quiero invitar al pastor Brennan a que pueda orar. Pueden unirse y agradecer a Laura. Laura voló de Oklahoma City para estar con nosotros. Si no estuviste con nosotros ayer, ella compartió su historia completa ayer. Hay como una hora de conversación que tuvimos con Laura. Hubo una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a compartir eso a través de nuestro podcast esta semana. Pero si no has tenido la oportunidad, pues te invitamos a que puedas verlo, compartir eso con otras personas. Y quiero poder glorificar lo que Dios ha hecho en la vida de Laura.
voy a orar, pero quiero mencionar dos cosas. Tenemos una reunión de miembros, luego, y va a ser 2 minutos, pero hay algo importante. Pero tenemos nuestra sesión de bautismo hoy. Si quieres saber un poco más, te pido que te quedes un poco cerca de 10 minutos después de este servicio. Quiero que el grupo de oración venga. Y si el Señor ha hablado a tu corazón y tienes algún pecado, alguna pesadez que quieras compartir, puedes venir adelante y los ministros van a estar compartiendo contigo y orar por ti. Vamos a orar. Señor en los cielos, te damos gracias por tu gran bondad, por tu amabilidad. Gracias por Jesús, porque aunque eras el único con autoridad para juzgar, tú fuiste juzgado por nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias porque podemos encontrar quién somos realmente en ti. Gracias por darnos una identidad permanente. Señor, levantamos a nuestra hermana Laura y te pedimos bendición para ella, que tú la continúes usando para tu gloria, que le des el favor en su ministerio. Oramos que tú la empoderes para que ella pueda ayudar a otros padres que están sufriendo y que pueda liderar en gracia y seguir con la verdad. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros.